mirando las cosas que no se ven. Seeing the things that cannot be seen. Ahora, quiero empezar diciendo I want to start off by saying que uno de los errores más graves de este tiempo, that one of the greatest mistakes in this time, uno de los errores más comunes que cometemos los creyentes, one of the mistakes that we commit as believers, es ignorar el ámbito espiritual. is to ignore the spiritual realm. Lo voy a volver a repetir para los que todavía no se alinean a la palabra. I'm going to read it for those who have not been aligned to the word. Uno de los errores más graves de este tiempo, One of the greatest mistakes in this time cometido por los that is creyentes, committed by the believers es ignorar el ámbito espiritual. is to ignore the spiritual realm. Hemos aprendido a vivir We have learned to live como que si lo único que fuera real as though the only thing that's real fuera lo que podemos tocar, is what we can touch, lo que podemos ver what we can see, y lo que podemos ver, oír en el ámbito natural. and what we can hear in the natural realm. Creo que como creyentes en ocasiones And I believe that as believers at times, pensamos que lo único que importa es lo que tocamos, lo que vemos y lo que oímos en el ámbito natural. the only thing that matters is what we see, we touch in the natural realm. Y el problema And the problem es que cuando ignoramos el mundo invisible is that when we ignore the invisible world y viene un problema a nuestra vida, viene una crisis, and a problem, a crisis comes into our life, nos desesperamos. we get desperate. Por ejemplo, si viene una enfermedad, For example, if an illness comes, rápido nos llenamos de pánico, we quickly feel with panic. entramos en temor, We become with fear. porque estamos impuestos solo a ver lo natural. We're composed only in seeing the natural. Y lo vuelvo a repetir, And I will repeat it. es un peligro, It is dangerous. es un error It's a mistake tener nuestra mirada puesta solamente en lo natural. to have our sights fixed and only the natural. Entonces, para entender mejor lo que le voy a decir, So to understand what I'm about to say, quiero que analicemos una historia, I want you to analyze a story. y es la historia del profeta Eliseo. And it's the story of the prophet Elijah. Es esa historia cuando fue rodeado por un ejército enemigo. It's the story we're surrounded by enemies. La Biblia dice The Bible says que un ejército muy grande that a very big army había rodeado la ciudad por la noche, surrounded the city by night. y técnicamente Eliseo y su escudero, And technically, Elijah and his shield barrier, su discípulo, his disciple, habían quedado atrapados. were trapped. Y miren lo que pasó And look what happened cuando el escudero, el discípulo, when his disciple sale en la mañana. comes out in the morning. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. And the servant that served the man of God rose up early. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad And there was an army surrounding the city con gente de a caballo y carros. with horses and chariots. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, And the servant said, "Oh Lord of mine, ¿qué haremos? what shall we do?" Entonces quiero que note Now I want you to notice que el discípulo de Eliseo, that Elijah's disciple, en el momento que sale de la casa in the moment that he comes out of the house y mira al ejército enemigo, and he sees the army, the enemy, mira tal vez los soldados, maybe he sees the soldiers, mira los caballos, los he carros, sees the chariots, the horses, mira las espadas, he sees the swords, mira el armamento. he sees the armor. Cuando él mira todo eso And when he sees all of that, y que no tenía para dónde irse, para dónde correr, and he had nowhere else to go, obviamente entra en pánico he obviously is entered to a panic. y grita And he yells. y le dice, Señor, ¿qué haremos? And he says, "Lord, what shall we do?" Entonces estaba lleno de temor. So he was filled with fear. Ese grito, ¿qué haremos?, That yell, that "What shall we do?" estaba demostrando que aquel hombre tenía miedo, He was showing that that man was afraid. tenía temor, He was afraid porque aquel escudero, because the bill carrier, aquel discípulo, that disciple, solamente estaba mirando el ámbito natural. was only seeing the natural realm. Entonces, ¿cuál fue el error de ese hombre? So what was that man's mistake? Quiero que ponga atención aquí. I want you to pay attention here. Su error His mistake no fue ver al enemigo, was not seeing the enemy, porque el enemigo era real. because the
enemy was real. El enemigo estaba ahí. The enemy was there. Entonces su error no fue mirar al enemigo. So his mistakes not was seeing the Su enemy. error His mistake fue ignorar el ámbito espiritual. was to ignore the spiritual realm. Yo no sé si alguien vino en esta I tarde. don't know if someone's here tonight. Dije, su error fue ignorar el ámbito His espiritual. mistake was ignoring the spiritual realm. Entonces, aquel muchacho, So that man, cuando mira al enemigo, when he sees the enemy, automáticamente he automatically piensa que lo único que estaba sucediendo en ese momento era lo que él estaba viendo con sus ojos. he thinks that what was happening in that moment was seeing what he was in his eyes. Y creo que esto es exactamente lo que nos pasa en este tiempo. And I believe this is exactly what's happening nowadays. Cuando los hijos de Dios When the children of God, ignoramos el mundo invisible, we ignore the invisible realm, cometemos el mismo error que esa persona. we can make the mistake as that same person. Porque podemos mirar que la escasez viene a nuestra vida Because scarcity can come into our y lives, podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado. and we can think that God has abandoned us. Podemos mirar que hay un problema dentro de nuestra casa, aún de nuestro matrimonio, We can see the problem within our house, even our own marriage, y llegar a pensar que no tiene solución. and to think that there is no solution. E incluso podemos recibir un diagnóstico del doctor We could receive a diagnosis from the doctor, y pensar que ese es nuestro final. and to think that that is our destiny. Entonces, el peor error de un creyente So the biggest mistake of a believer es ignorar el ámbito espiritual. is to ignore the spiritual realm. Dije, el peor error de un creyente I said the greatest mistake of a believer es ignorar el ámbito espiritual. is ignoring the spiritual realm. Porque cuando nuestra mirada solamente está puesta en lo natural, Because when our eyesight is only seen in the natural, podemos experimentar situaciones en nuestra vida we can experiment things in our lives que nos pueden llenar de temor. that can fill us with fear. Y el temor provoca dos cosas en nuestra vida. The fear provokes two things in our lives. Número uno, el Number temor Fear nos paraliza. paralyzes us. Una persona que tiene miedo ya no puede avanzar. A person that has fear can no longer advance. Y le voy a decir esto. And let me tell you this. Usted como creyente You as a believer, no se puede dar el lujo de tener miedo. you cannot have the luxury of being Le digo fearless. por qué. You know why? Porque usted no fue diseñado para estar pasivo. Because you were not designed to be passive. Usted fue diseñado para avanzar. You were designed to advance. Usted fue diseñado para conquistar. You were designed to Usted fue conquer. diseñado para ir más allá. You were designed to go even further. Entonces, cuando solamente estamos viendo el ámbito natural, So when we're only seeing the natural realm, podemos caer en esa pasividad. we can fall in that passiveness. Hay gente que ya no está avanzando como estaba avanzando antes, There are people that are not advancing as they were porque su mirada la tienen las cosas de esta tierra, because their eyesight is in the things of this world. porque miró el problema, Because they saw the porque problem. miró la situación, They saw the situation. porque miró la They saw circunstancia, the circumstances. porque miró que el enemigo se ha levantado Because the enemy arose y se llenó de temor. and he got full of fear. Y el temor lo que hace es que nos paraliza. And what fear does, it paralyzes us. Pero número dos, But number two, el temor, hermano, fear, church, nos debilita la fe. weakens our faith. My God, dije, el temor nos debilita la fe. I said fear weakens our faith. Y te digo algo, And let me tell you something. en el reino de Dios, In the kingdom of God, todo se mueve por la fe. everything is moved by faith. No andamos por vista, We are not by sight. andamos por fe. We are by faith. No andamos por vista, We are not by sight. andamos por fe. We are by faith. Entonces, cuando un creyente So when a believer tiene fe debilitada, has a weak faith, también deja de avanzar, they stop advancing. también deja de hacer cosas. They stop doing things. Entonces, mire qué tremendo. So look how tremendous. El temor Fear puede entrar a nuestra vida can then turn to our lives por causa de tener nuestra mirada en lo que está pasando. due to having our eyesight on what's happening. Ahora, no estoy diciendo que el problema no sea real. Now, I'm not saying the problem is not real. El problema de aquel hombre era real. Tenía un ejército fuera de su casa. That problem of the man was real. He had an army outside of his house. Había un ejército que lo estaba rodeando. There was an army that was surrounding him. Obviamente el problema era real. And obviously the problem was real. Tal vez su problema es real. Maybe your problem is real. Tal vez el diagnóstico llegó. Maybe the diagnosis came. Tal vez el problema vino. Maybe the problem came. Pero te digo algo. But let me tell you this. El apóstol Pablo The Apostle Paul entendía perfectamente lo que estamos hablando. understood perfectly what we're speaking about. Y por eso es que nos deja instrucciones específicas. And that's why he leaves us specific instructions. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:18. Look what 2 Corinthians 4:18 says. Dice,
no mirando nosotros las cosas que se ven. While we do not look at the things which are seen, My God, yo quisiera que ustedes trajeran hambre I el would día de like for hoy. you to be hungry today. Dije, no mirando nosotros las cosas que se ven, While we do not look at the things that are seen, sino las que no se ven. but the things that are not seen. Y esto es lo interesante. And this is the interesting thing. Pues las cosas que se ven son temporales, For the things that are seen are temporary, pero las que no se ven son eternas. but the things that are not seen are eternal. En otras palabras, In other words, lo que se ve what you see tiene una fecha de vencimiento. has an expiration date. Lo que se ve What you see tiene una fecha de caducidad. has a date of Y expiration. yo vengo a decirle a And I alguien, come to tell el someone, problema que estás viviendo the problem you're living, lo puedes ver. you can see it. Por lo tanto, Therefore, tiene una fecha it has a date que se va a tener que terminar. that it's going to expire. La enfermedad que estás pasando The illness you're going la through, puedes ver. you can see it. Por lo tanto, Therefore, it tiene una fecha de caducidad. has an expiration Porque date. todo lo que vemos Because everything we see es temporal. is temporary. My God, yo siento que mío. alguien se va a tener que I levantar. feel something has to Yo rise up. siento que alguien va a volver a cobrar I ánimos. feel something's going to get Yo me siento que again. con esta I predicación feel with this preaching, alguien va a tomar nuevas fuerzas someone's going to get new y va a strength. tener que reconocer And it's gonna have to que la recognize situación que está viviendo en este That momento the situation you're living right now, solamente es temporal. it's only temporary. Vamos, toca el que está a tu lado, dile es Touch the person temporal, next dile to es you temporal. and tell them it's temporary. My God, my God, my God. ¿Les ha tocado And has it happened estar en una situación to be in a situation que parece que es eterna, that it looks like it might seem eternal, pero de repente llega el final? but then all of a sudden the end comes? Porque todo lo que se ve según el apóstol Pablo Because everything you see according to Apostle Paul tiene una fecha de caducidad. has an expiration date. En otras palabras, ese problema se va a tener que terminar. In other words, that problem is going to come to Esa an end. crisis se va a tener que terminar. That crisis will come to Esa an end. escasez se va a acabar. That scarcity will come to Viene an un end. tiempo diferente. A different time is Viene un coming. tiempo de abundancia. An abundant Viene un time is tiempo coming. de Dios. A time of Viene un God. tiempo de presencia. Time of presence. Alguien diga conmigo, Someone say with me, voy a entrar en mi mejor I'm temporada. going to enter in my best season. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo? So what does the Apostle Paul recommend us? Dejen de poner su mirada en lo que se ve. Stop putting your eyes on what can be My seen. God, dile al que está a tu lado, dile, deja de poner tu mirada en lo que se ve. Tell the person next to you, stop putting your eyesight on what is being seen. Creo, hermano, que el secreto And I believe, church, that the secret para solucionar el problema to be able to deal with the y problem para poder mantenernos and to be able to maintain en ourselves completa paz, in complete peace, para mantenernos tranquilos, to maintain ourselves in peace, es bien sencillo. is very simple. Dejar de poner nuestra mirada en las cosas que se ven. Stop putting our eyesight on things that could be seen. Porque Why? lo que se ve For what we see es pasajero, is passive. pero lo que no se ve But what we don't see es eterno. is eternal. Dije, es eterno. I said it's eternal. Dije, es eterno. I said it's eternal. Alguien dice amén. Can someone say amen? Ahora, regresando a la historia, Now going back to the story, note que el criado notice that the servant tenía miedo. was afraid. ¿Por qué? Why? Porque estaba viendo solamente con los ojos naturales. Because he was seeing only with his natural eyes. Y me gusta porque ahí entra el diseño de Dios. And I like it because the design of God enters in there. Me gusta I like it porque el hombre de Dios because the man of God no solamente estaba viendo lo que estaba sucediendo en el ámbito natural, was not only seeing what was happening in the natural realm, él también estaba viendo he was also seeing lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. what was happening in the spiritual realm. Y creo que ese es el secreto de los hombres de Dios. And I believe this is the secret from the man of God. Caminar To walk
con nuestra mirada with our eyesight puesta en lo que Dios está haciendo por nosotros. placed on what God is doing for us. Yo no puedo caminar con lo que está pasando aquí. I cannot walk with what's going on Yo here. tengo que caminar con mi mirada puesta en Jesucristo. I have to walk with my eyesight on Jesus. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él. Our eyesight has to be only on Him. Alguien dice amén. Can someone say amen? Pero note qué interesante, But notice how interesting que el hombre de Dios no se puso a temblar igual que el escudero. that the man of God was not serving just like a shoe El barrier. hombre de Dios no se puso a temblar igual que el discípulo. The man of God was not serving like the disciple. El hombre de Dios, The man of God, a pesar de que estaba en una situación difícil, even though he was in a difficult situation, todavía tenía palabra de aliento. he still had some words of encouragement. Porque el versículo 16 dice, Because verse 16 says, Él le dijo, no tengas miedo. he said, do not be afraid. Ay, 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 ay. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Because there are more with us than the ones that are with them. Dije, más son los que están con nosotros I said, those that are more with que us los que están con ellos. than those that are with them. ¿Alguien puede decir amén a eso? Can someone say amen to that? Ahora, yo me imagino, hermano, Now imagine, church, ¿qué es lo que pensó el discípulo de Eliseo en ese momento? what did the disciple think at that moment? Creo que mi pastor se está quedando loco, I think my pastor is crazy porque estaba hablando cosas espirituales. because he was speaking spiritual things. Cuando usted se junta con un hombre de Dios, When you gather with a man of God, el hombre de Dios te puede hablar naturalmente, the man of God can speak to you naturally. pero de repente te puede hablar cosas espirituales, But all of a sudden he can speak to you y tú spiritual tienes que things. tener tu oído afilado And you have to have your eyes para saber discernir to be able to cuando discern estamos hablando naturalmente, when we are speaking pero naturally. cuando la revelación cambió But when the revelation y ahora estamos changes, hablando cosas del and now Espíritu. we're speaking things of the Spirit. Porque la gente del Espíritu se le tiene que hablar comida del Espíritu. Because the people from the Spirit La have to gente have del the Spirit Espíritu things. entiende las cosas del They Espíritu. have to understand the things of the Spirit. Alguien dice amén. Can someone say amen? Pero me gusta, hermano, But I like it, church, que aquí entra el diseño de Dios. that the design of God enters in here. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Porque note Because notice que el discípulo that the disciple, o el que servía al hombre de Dios, or the one that was serving the man of God, de alguna forma estaba bajo la protección del hombre de Dios. somehow was under the protection of the man of God. Porque si algo le pasaba al hombre de Dios, le iba a pasar a él también. Because if something happened to the man of God, it would happen to him too. Pero si el hombre de Dios estaba protegido, But if the man of God was protected, también él iba a estar protegido. so was he. Entonces a eso se le llama cobertura That espiritual. is called spiritual coverage. Aquel jovencito That young man estaba caminando bajo la cobertura. was walking under coverage. Ay, 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 ay. Dije, estaba caminando bajo la I cobertura. said he was walking under coverage. Y aunque no podía ver, And even though he couldn't see, me gusta, hermano, I like it, church, que Eliseo ora por él. that Elijah prays for him. Ay, 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 ay. Eliseo ora por él. Elijah prays for him. Y mire la oración que hizo. And look at the prayer that he made. El versículo 17. Verse 17. Y oró Eliseo y dijo, And Elijah said, te ruego, oh Jehová, I beg you, O Lord, que abra sus ojos para que vea. to open up his eyes so that he can see. Ay, 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 ay. Te ruego, oh Jehová, I beg you, O Lord, que abra sus ojos para que vea. to open up his eyes so he can see. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. And then God opened the servant's eyes and he saw. Y he aquí And there, que el monte estaba lleno de gente de a caballo that the mountain was full of people, of y de horses, carros de fuego alrededor de Eliseo. and chariots of fire around Elijah. Ahora, note esto. Now notice this. La protección de Dios The protection of God no estaba sobre la casa, wasn't upon the house, no estaba sobre la wasn't ciudad. upon the city. No, 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 la protección de The Dios protection of God estaba sobre el hombre de Dios. was upon the man of God. My God, alguien dígame amén, por favor. Someone say amen, please. Quiero que entienda I algo. want you to Que understand cuando something. usted le sirve a That when Dios, you serve God, Dios manda su ejército a protegerte. God sends his army to Y protect donde you. quiera que tú camines, And wherever you donde walk, quiera que tú vayas, wherever you go, en el ámbito natural, in the natural tal vez realm, andas solo, it's not your pero alone. en el ámbito espiritual, But in the spiritual hay realm, ángeles que te there acompañan. is angels that accompany you. Vamos, toca al que está a tu lado y dile, no ando solo, dile. Touch the person next to you. I'm not alone. Ay, ay, ay. Dile, no ando solo, dile. Tell him, I'm not alone.
Ahora, imagínese, ese es el beneficio, hermano, Now, this is the benefit, church, de tener cobertura. of having coverage. Ese es el beneficio de conectarte con alguien que pueda ver en el espíritu. That is the benefit of connecting someone that can see in the spirit. Ese es el beneficio That is the benefit de entrar bajo una cobertura to enter under a coverage que te va a impartir, that's going to impart to que you, va a orar por that's ti. going to pray for you. Alguien que te va a ayudar a que se te abran los ojos. Someone that's going to help you so your eyes can be open. Porque yo estoy seguro, Because I am sure, 100% seguro, 100% sure, que si Eliseo no ora por él, los ojos nunca se le abren. that if Elijah never prayed for him, his eyes would never be Lo voy a open. volver a repetir. And I'm going to repeat it. Si Eliseo no hubiera orado por él, If Elijah would have not prayed for los him, ojos nunca se le hubieran abierto. his eyes would have never opened. Pero el hombre de Dios But the man of God, hizo una oración he made a prayer. y le dijo: Señor, And he said, Lord, te pido que le abra los ojos. I ask you to open up his En otras eyes. palabras, lo que yo estoy In viendo, other words, what I'm seeing, que también él lo vea. let him see it as well. My God. Dios mío. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Siento que los ojos se le van a abrir a I alguien. feel that someone's eyes going to be open. Cuando usted camina con una persona que tiene los ojos abiertos, When you walk with a person that has their eyes open, se te van a abrir los ojos. your eyes are going to be open. El problema And the problem es que hay mucha gente que quiere caminar sola. is that many people want to walk alone. Ay, no, ni me voy a meter ahí porque I'm not really going to get into it. el problema es que hay muchos que no quieren servir al hombre de Dios. The problem is that there's many that don't want to serve the man No, of le dije, God. hermano, ni me provoque porque I told you, don't provoke me. van a salir heridos de este You're lugar. going to leave hurt from this place. El problema es que hay mucha gente The problem is that there's many que ni people quiere servir en la casa de Dios, that they want to serve in the house ni of quiere God. servir al hombre de Dios, They want to serve the man of God. y no quieren estar cerca del hombre de Dios, They don't want to be close to the man pero of quieren God, que los ojos se les abran. but they want their eyes to be open. Y yo he entendido que hay un orden en el reino de And Dios. I've understood there's an order in the kingdom Dije, of God. hay un orden en el reino de Dios. There is an order in the kingdom Tú of God. quieres que los ojos se te You abran. want your eyes to be open. Júntate con tu pastor. Get together with your pastor. Júntate con el hombre de Dios. Together with the man of Lo que God. tu pastor está viendo, What your pastor is tú seeing, también lo tienes que ver. you will also see. Alguien dígame amén, por Can favor. someone say amen? Ahora, ¿qué sucede cuando abrimos los ojos espirituales? Now what happens when we open our spiritual eyes? Alcanzamos a ver el ámbito invisible. We're able to see the invisible realm. Y en el ámbito invisible, And in the visible realm, te digo algo, let me tell you this. Dios está peleando por nosotros. God is fighting for us. Tal vez viniste pensando que estabas solo, pero el Señor te trajo hasta este lugar para decirte que no estás solo. Maybe you thought you were alone, but God brought Tal you here vez to let you know viniste you're not alone. hasta este lugar You came to this place pensando que estabas caminando solo, thinking you were pero yo walking vengo a alone. decirte que en el ámbito espiritual hay alguien que está peleando por ti. But Se llama Jesús de His name Nazaret. is Jesus of Nazareth that's fighting for you. My God, alguien dígame amén, por favor. Someone say amen, please. Cuando tus ojos espirituales se abren, When your spiritual eyes open, tú alcanzas a ver que hay alguien que está trabajando a tu favor. you're able to see that someone's working on your favor. Si no fuera por el Señor If it wasn't for the Lord que nos ha estado protegiendo, that has been protecting que nos us, ha estado guardando, that has been taking care of que us, nos ha estado cuidando, taking care of us, tal vez ya no hubiéramos alcanzado a llegar hasta aquí. maybe we would have not reached to here. Pero gracias a Él, But thanks to Him, todavía seguimos vivos. we are still alive. Gracias a Él, Thanks to Him, todavía estamos aquí. we are still here. Gracias a Él, my Thanks to God. Him. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios está trabajando a nuestro favor. God is working on our behalf. Dije, Dios está trabajando a nuestro favor. I said, God is working in our favor. Hay un verso que me gusta mucho, dice, Jehová peleará por vosotros It says, the Lord will fight for us, y vosotros estaréis tranquilos. and you will be in peace. Por eso le voy a dar el secreto. That's why I'm going to give you the secret. Cuando alguien se levante en tu contra, When somebody arises against you, no te defiendas. do not defend yourself. Dije, cuando alguien se levante en tu I contra, said, when someone arises against you, no pelees. don't fight. Cuando alguien se levante en contra de ti, When someone arises against tú you, quédate tranquilito, you stay calm, entendiendo understanding que hay un ejército a tu favor. that there's an army on your favor. Hay ángeles movilizándose. There's angels that are mobilizing Hay un themselves. gobierno del cielo There's a government from the que te heavens está
defendiendo. that's defending you. Yo no tengo que hacer nada. I don't have to do Hay anything. alguien que pelea por mí. There is someone that fights Hay for me. alguien que pelea mis There's batallas. someone that fights my Yo lo battles. único que voy a hacer The only thing I have to do es poner mi mirada en él. is to set my eyesight on him. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ay, 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 ay. Escucha esto. Listen to this. Lo aprendí hace mucho tiempo. I learned it a while back. Escuche. Listen, Cuando alguien se levanta en tu contra, when someone arises against you, lo peor que puedes hacer es tú levantarte en contra de él. the worst thing you do is arise against them. You can't do that. No puede hacer eso. Porque en el momento que tú te levantes a pelear, Because the moment you rise up to fight, los ángeles que Dios había enviado para the protegerte angels that God sends you to protect you y para defenderte, and to defend you, dicen, bueno, si tú te quieres defender, defiéndete tú. well, they say, well, if you want to defend yourself, defend yourself. Nosotros vamos a ver de aquí de lejitos cómo We're te just va. going to watch from right here. Y lo más seguro es que vas a perder. And surely thing is you're going to lose. Pero cuando alguien se levanta en tu contra, When somebody arises against you, usted no hace nada. don't do anything. Usted solamente adora al Señor. Just praise the Lord. Usted solamente se regocija. Just rejoice. Usted tiene tranquilidad. You have peace. Usted tiene paz. You have peace. Usted está tranquilo. You're peace. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay alguien que pelea por ti. Because there's someone that's fighting for Hay you. alguien que te defiende. There's someone that's defending Hay you. alguien que mete su mano. There's someone that puts the Hay hand alguien in. que dice, a él no me lo tocas. There's someone that says you're not A él touching no lo him. tocas. You're not touching A him. él no lo tocas. You're not touching him. Alguien dice amén a Can eso. someone say amen to that? Le voy a decir algo, hermano. And let me tell you something, church. Cuando Dios está contigo, When God is with you, no se puede levantar nadie en contra de ti. no one can rise against you. Alguien va a tener que estar tranquilo. Someone has to be at peace. Alguien va a tener que estar confiado. Someone has to be confident. Alguien va a tener que seguir adorando. Someone's going to continue praising Solamente only porque Él sigue peleando por nosotros. because he continues fighting for us. My God. Dios mío. Y voy a cerrar aquí. And I'm going to close here. Quiero darle el secreto de los hombres de Dios. I want to give you the secret of the man of God. Yo estaba leyendo un versículo que me impactó tanto. I was reading a verse that impacted me. Hebreos 11:27. Hebrews 11:27. Mire lo que dice. Look what it says. Por la fe By faith, dejó Egipto. he forsook Egypt. Ay, God. Por la fe dejó Egipto, By faith, he forsook Egypt, no temiendo la ira del rey, not fearing the wrath of the king. porque se sostuvo For he endured como viendo al invisible. as seeing who is invisible. Ay, God. En otras palabras, In other words, dije en otras I palabras, said in other words, cuando Moisés sale de Egipto, when Moses comes out of Egypt, él sabía que el faraón he knew that the Pharaoh era el rey más poderoso de toda la tierra. was the most powerful king on Él earth. sabía que un ejército lo andaba siguiendo He para knew matarlo. that an army was to kill him. Pero dice la palabra que no le tuvo But the miedo, word says he was not afraid, que él se sostuvo. that he stood. ¿Sabe por qué? You know why? Porque su mirada Because his sight no estaba en lo terrenal. was not in the earth. Su mirada estaba en lo invisible. His sight was in the Yo visible. vengo a decirle a alguien, And I come to tell tu someone, mirada no puede estar en las cosas pasajeras. your sight cannot be in passive Tu things. mirada debe de estar en el de allá arriba. Your sight should be the one up above. Porque caminaba como viendo al invisible. Because he would walk seeing the invisible. Creo que el secreto, hermano, And I believe the secret, church, para caminar, para to sostenerte, walk, to sustain yourself, venga lo que venga, whatever might come, se levante lo que se levante, whatever might rise against you, es siempre ver al invisible. it's always to see the invisible. Es siempre ver que no caminas solo. It's seeing that you don't walk alone. Es siempre ver que Dios camina contigo. It's always seeing that God walks with you. Dije, no caminas solo. I said you don't walk alone. Dios camina contigo. God walks with you. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to that? Maravaya sete rebebequende. Ustedes se imaginan lo que es tener un ejército detrás de ti. Can you imagine having an army Un behind you? ejército como el del faraón. An army like the Pharaohs. Querían matarlo, They wanted to kill him, pero no tenía miedo. but he was not afraid.
y se sostuvo. and he maintained himself. Cuando viene el problema, When the problem comes, para no tener miedo for you not to be afraid y para sostenerte, and to maintain yourself, no puedes ver lo natural. you cannot see the natural. Tienes que cambiar tu mirada You have to change your eyesight y decir, no voy a ver lo que está pasando. and say, I'm not going to see what's happening. No voy a ver el problema. I'm not going to see the problem. No voy a ver lo que está sucediendo. I'm not going to see what's going on. Yo voy a ver al invisible. I'm going to see the invisible. Yo voy a ver al Dios que camina I'm conmigo. going to see the God that walks with me. Yo voy a ver al Dios que no falla. See the God that's not failed. Yo voy a ver al Dios que no ha perdido ni una God that batalla. has not lost the Yo battle. voy a seguir I'm going to adelante. continue moving Yo voy a forward. seguir caminando. I'm going to continue walking Porque Dios está conmigo. because God is with me. ¿Cuántas veces viene el problema, hermano? Nos llenamos de temor. How many times does the problem come when we get filled with fear? Porque estamos viendo lo que está sucediendo. Because we're seeing what's happening. Aún se levanta el infierno entero. Even if hell itself arises against you, Quita tu mirada del problema. take your eyesight out of the La problem. mirada tiene que estar en Jesús. Your eyesight has to be on Jesus. Solamente en Jesús. Only in Jesus. Eso le pasó a Pedro. That's what happened to Peter. Dije, eso le pasó a Pedro. I said that's what happened to Peter. Porque cuando Pedro se bajó de la Because barca, when Peter came out of that boat, sobrenaturalmente empezó a caminar sobre las aguas. supernaturally he began to walk on the waters. Y cada paso que daba And every step he era took, un paso de lo sobrenatural. it was a step of the Pero le supernatural. digo algo, But let me tell you su this. mirada estaba puesta en Cristo. His sight was on Su Christ. mirada estaba puesta en el His sight invisible. was in the invisible. En el momento que quitó su The mirada, moment he took his sight off of that, se vino para abajo. he came down. Llegó el temor y se hundió. Fear came and he sank. Y esto es lo que nos pasa And this is what happens cuando quitamos nuestra mirada de Él. when we take our eyesight off of him. Hay que poner nuestra mirada en Él. We have to place our sight on him. Venga lo que venga, hermano. Whatever might come, Pase lo que pase. whatever might happen, happen. Se levante lo que se levante. Whatever rises up against, Llegue el diagnóstico que llegue. diagnosis that might come. Hay una realidad mayor. There's a higher reality. Hay una realidad que gobierna la natural. There's a reality that governs the natural. El ámbito invisible The invisible realm está en control del visible. is in control of the visible. Lo que vemos acá What we see here salió de lo que no se veía. came from what we are not Por lo seeing. tanto, nuestra mirada Therefore, our no sight puede estar en las cosas pasajeras de este mundo. cannot be on the passive things of Nuestra this earth. mirada tiene que estar en las cosas de allá Our sight arriba. has to be on things from the heavens. Cierro acá. I conclude here. No sé cómo llegaste al día de hoy. I don't know how you came today. No sé en quién has puesto tu mirada. I don't know where your eyesight has been. Pero el Señor te trajo hasta aquí But the Lord brought you here para que entiendas que tu mirada to understand that your eyesight debe estar solamente en Él. has to be only on Him, En Él. in Him.